Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración del Grupo Santander y de Vodafone. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, doña María Jesús Montero, a la que va a presentar don Joaquín Moya Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía. La tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos, y agradecer al foro el placer que me brinda de presentar a una persona a la que mi conocimiento es cercano en el tiempo, pero mi admiración es mucha. Y no voy a hacer una presentación técnica porque yo creo que de la consejera se sabe todo y se ha dicho muchas cosas, todas buenas, que quisiera hacer algunas reflexiones más personales. Yo soy andaluz, y por eso estoy aquí. Soy almeriense. Yo soy almeriense de diseño, no como muchos de ustedes que lo son porque han nacido allí. Yo soy hijo de una madre mayor de Almería que vivía en Madrid y que quiso tener un hijo en Almería, probablemente el último. Y he vivido en muchos sitios fuera de España y en España, pero me han mantenido bastante alejado de Andalucía durante mucho tiempo. Hubo dos momentos de encuentro. El primero, que me complace ver aquí a Antonio Pascual, que fue a lo largo de la Expo del 92, y luego me permitió acercarme cuando me hizo presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería. Presidencia que mantengo desde hace muchísimos años. Y el segundo momento importante fue cuando, en el acercamiento a Andalucía, fue cuando en el 2004 participé con otro amigo, Paco Vallejo, en el diseño de la institución que ahora presido, que es la Corporación Tecnológica de Andalucía. Y la verdad es que en ambos momentos, después de la lejanía y de la niñez, cuando he vuelto por Andalucía, sobre todo en esta segunda época, me ha impresionado el cambio profundo y el salto profundo de Andalucía, desde la Andalucía histórica a la Andalucía de la tecnología y a la Andalucía que mira al futuro, que probablemente en estos momentos tenga el plan y la estrategia de innovación y en muchos otros campos probablemente más avanzados de España. Y al final uno llega siempre a la misma conclusión, que eso solamente lo pueden hacer las personas. Y cuando conocí a María Jesús me di cuenta de por qué, evidentemente, con ella y otras personas como ella se podía haber hecho este cambio, porque creo que el alma, el motor de todas estas cosas es la formación, es el conocimiento y es la voluntad. A mí me quisiera resaltar unas características que a mí me parecen muy importantes, María Jesús. Yo la primera es la inteligencia, la segunda es la consistencia, la tercera es el compromiso y la cuarta es una palabra que puede ser difícil explicar a una mujer y no sé si es correcto, pero es la bonomía, que yo creo que es muy importante en el ser humano. En cuanto a la inteligencia, es conocido, yo no voy a hablar nada de su currículum porque yo creo que todo el mundo lo conoce, pero es una persona que a lo largo de los años ha avanzado desde el punto de vista intelectual con profundidad, desde su carrera de médico al salto a la gestión administrativa y después al salto a la gestión política. Porque además creo que, en mi opinión, María Jesús practica un concepto político de gestión que es muy importante y muy necesario y que yo creo que hace avanzar mucho más a los gobiernos y a las regiones. Eso me lleva a la segunda parte, que es la consistencia, puesto que no en balde la filosofía de la sanidad en Andalucía y la gestión sanitaria en Andalucía es probablemente la empresa de las más grandes de España, requiere consistencia. Y María Jesús la tiene. Yo creo que en la gestión uno, cuando la lidera, tiene que saber explicitar los deseos y que sean entendibles por la gente y sobre todo que sean consistentes. Todo el mundo tiene el derecho a saber dónde está y hacia dónde va. El tercero es el compromiso. Yo creo que si algo la define es esa generosidad que tiene desde el punto de vista del compromiso social y político, que lo ha demostrado a lo largo de su carrera también profesionalmente. Y finalmente yo creo que sobre todo María Jesús, o la consejera, es una excelente persona con la que yo disfruto mucho hablando
Yo la conozco poco y la admiro mucho, pero todas las conversaciones con ella, siempre que las disfruto mucho, me hacen pensar en la profundidad del pensamiento y en esa conceptualización de la sociedad de una forma que a mí me gusta concebirla. Más un par de efectos importantes. Uno, que es imposible hablar con ella y que no contesta al teléfono, tarda muchísimo tiempo. Y el segundo es otro más importante, es que fuma. Y yo creo que al final es una persona intuitiva, mordaz, apasionada y muy irónica. Y yo creo que en este proceso Andalucía ha perdido una excelente médica, pero ha ganado una gran consejera y ha ganado una excelente persona. Pues muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, como no, quiero agradecerle a Joaquín Moya sus palabras. Habrán podido ustedes comprobar que son mucho más personales y absolutamente generosas, porque todas las cuestiones que ha resaltado, les tengo que confesar que no me siento identificada con ellas, porque sinceramente me comporto en mi trabajo como en mi vida cotidiana y, por tanto, las cuestiones que él ha referido me ha gustado escucharlas, porque a cualquier persona, como ustedes comprenderán, le hubiera y les resulta halagoso como se ha expresado. Pero yo creo que lo que pone de manifiesto es la amistad y el compromiso de una persona que ha hecho una opción muy importante por Andalucía, presidir la Corporación Tecnológica, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en nuestra comunidad autónoma, que todavía apenas acaba de comenzar y que yo estoy segura, Joaquín, que en el futuro nos va a dar importantes frutos, sobre todo a los intereses empresariales que están en ese entorno, a los intereses sociales que han intentado aunarse y, en definitiva, al conjunto de los ciudadanos. Su capacidad está de sobra demostrada, no en vano. Cuando una persona lidera este tipo de instituciones, tiene que tener detrás todo un bagaje, todo un conocimiento y, sobre todo, un compromiso por hacer posible que lo que soñamos se pueda también trasladar en el presente inmediato. Así que muchas gracias por tu amistad, por tus palabras, como digo, totalmente inmerecidas. Señoras y señores, amigos y amigas, es un placer poder participar hoy en este desayuno informativo en la Nueva Economía Forum, un espacio de referencia ya en el Estado, en donde diferentes personalidades de un amplísimo prestigio han ido participando, han ido desgranando sus reflexiones, sus comentarios, los debates que han considerado oportunos en el foro político, en el foro social y también y sobre todo en el foro económico. Yo me siento honrada de participar en este tipo de encuentros que creo que son fundamentales para ser capaces de reavivar la democracia en nuestro país, en el sentido de tener lugares en donde podamos expresar, en donde podamos también llegar a reflexiones que nos posibiliten el encuentro, pero por otra parte también a establecer aquellas materias que pueden ser discrepantes, pero que siempre estimulan el pensamiento y, por tanto, nos hacen avanzar. Por eso le doy la bienvenida a este foro en nuestra comunidad autónoma, en esta ciudad, y las gracias por haberme permitido hoy robarle su tiempo tan valioso, que uno se siente con un poco de vértigo a la hora de poder compartir primeras horas de la mañana, que todos conocemos que son fundamentales en nuestra tarea cotidiana, pero que yo espero que al menos sirvan de reflexión sobre todas las cosas que rodean al ámbito sanitario, los retos que nos planteamos en el futuro y también, como no, las incertidumbres que este entorno genera también en un presente inmediato. Decía Nelson Mandela, luchador contra el apartheid y el primer presidente sudafricano que se eligió democráticamente, decía él: después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras muchas montañas por escalar. Y en efecto, hoy quiero que me acompañen en un recorrido por todas esas montañas que hemos ido coronando a lo largo de nuestra historia reciente, con el apasionante reto de construir un sistema sanitario público en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, y por tanto compartir con ustedes las metas y los retos que aún nos quedan por alcanzar. Y sobre todo me gustaría poder transmitirles por qué tenemos este y no otro modelo de atención a la salud, e incluso, soy así dosada, aspiro a convencerles. Para ello, la primera cuestión que quiero compartir es el sentimiento de orgullo por disfrutar, junto con los países europeos más avanzados, de un estado del bienestar que es producto de un pacto social, de una gran alianza para redistribuir la riqueza, para generarla y para igualar a los desiguales.
dando a todos, se entiende por lo menos que es el objetivo, las mismas oportunidades para desarrollar su proyecto vital. Estos sistemas del estado del bienestar, de la socialdemocracia, con la base de una fuerte tributación directa, creo que de todo es sabido que han extendido las redes de protección social, garantizando, por ejemplo, pensiones adecuadas a las personas que se han jubilado, a los enfermos o a los desempleados, así como un sistema de atención sanitaria que permitiera en aquel momento a los asalariados, luego con cobertura universal, que todo el mundo, ante una eventualidad como la enfermedad, pudiera hacer frente sin grandes desembolsos y, por tanto, sin grandes incertidumbres. Estos elementos, junto con la educación universal, son los que todos conocemos como esos pilares del estado del bienestar que se han ampliado recientemente con la universalización de estos derechos y, sobre todo, con el nuevo reconocimiento a la atención a la dependencia impulsada por el actual Gobierno socialista. No es casual que la universalización de la atención sanitaria y ahora la universalización de la dependencia justamente hayan venido de las manos de gobiernos progresistas. Pero para no perder esta perspectiva, resulta imprescindible analizar las indudables ventajas que para la población europea ha supuesto esta sociedad del bienestar, no solo en términos de salud o calidad de vida, que es como tradicionalmente se mide, sino también, no lo olvidemos, para disminuir tensiones políticas, para propiciar la paz social, para evitar injusticia o para favorecer a quienes menos tienen. De hecho, la aspiración de paz social y, por tanto, un entorno adecuado para el desarrollo económico sigue siendo una de las grandes aspiraciones de la mayoría de los países de nuestro entorno. Sin embargo, también saben ustedes que hace ya más de 10 años se viene especulando con esto de la desaparición paulatina del estado del bienestar en los países occidentales, como consecuencia, sobre todo, de una globalización de la economía y también por la existencia de proveedores de bienes y servicios que tienen unos costes de producción muy bajos, fundamentalmente porque producen en países donde las políticas sociales son claramente inferiores a los países de nuestro entorno. También se critica a veces el coste público excesivo de este tipo de bienestar y se niega o se alega asimismo que el mantenimiento por parte de los Estados europeos ha frenado el crecimiento económico. Les tengo que decir que no comparto esta primera aproximación y, es más, creo que estas políticas han sido el mejor escenario para procurar la generación de riqueza y para el crecimiento sostenido. Esto sin tener en cuenta que otro tipo de apuestas políticas han traducido desigualdades, inequidades, pobreza e incluso injusticia social. Disminuir todos estos problemas sociales han sido justamente uno de los mayores logros del estado del bienestar en los países europeos. Por eso no me cabe ninguna duda que desde una óptica, desde una visión progresista y solidaria, tenemos que hacer un compromiso renovado por mantener esta sociedad del bienestar europeo. Creo que en ello nos jugamos nuestro futuro, el de nuestra sociedad, tal como hoy la entendemos, y también los pilares que sustentan el sistema educativo, el sanitario, el sistema de pensiones y el de atención a la dependencia. Es cierto que en nuestro país, quizás más que en ningún otro, el estado del bienestar es y tiene que seguir siendo producto de un pacto social, de una gran alianza, donde la colaboración de partidos políticos, agentes sociales e instituciones sean una realidad. Pero permítanme, no obstante, sentir cierto orgullo de contribución a estas políticas progresistas por parte de los gobiernos más recientes de nuestra democracia. Se ha producido un desarrollo que ha posibilitado también que se hayan ido ampliando estos derechos de ciudadanía y, por tanto, que podamos seguir profundizando en la viabilidad, en la sostenibilidad y en el equilibrio siempre necesario entre que se genere riqueza, pero que también se reparta de forma lo más igualitaria posible. Concretando ya en cuestión de la sanidad pública, es decir, en uno de esos pilares del estado del bienestar, la que tenemos en España y en la que gozamos en Andalucía, creo que todos podemos compartir que es una de las mejores del mundo y que, por tanto, hemos contribuido todos a desarrollar uno de estos pilares, quizá con un punto de partida económico en relación con otros países de nuestro entorno no mucho más afortunado.
No es casual, y creo que esto también es importante debatirlo, que este modelo se haya rodeado o haya tenido como estructura fundamental un modelo descentralizado, gestionado por las comunidades autónomas, definiendo políticas desde ese ámbito, porque en muchas ocasiones, y puede ser objeto del debate, también se cuestiona la viabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia de modelos claramente desconcentrados y de modelos que tienen en las comunidades autónomas sus principales referentes. En este sentido, yo creo que también es bien sabido que los sistemas sanitarios públicos en general, el de Andalucía en particular, constituye un área de interés discutible para la ciudadanía, para la jerarquía de prioridades que ellas establecen y que ha sido legitimado de forma sobrada por los andaluces, expresando, yo creo que año tras año, un orgullo de pertenencia y también su satisfacción hacia los servicios que se le prestan. Basta decir que una de las políticas públicas más valoradas por los andaluces es la política sanitaria y, de hecho, en el año 2009 y en el reciente barómetro, el 84% de los andaluces afirma que acudiría a un centro sanitario público en el caso de que tuviera una grave enfermedad, que yo creo que pone de manifiesto esa confianza. En segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes que, contrariamente a lo que pueda pensarse, el gasto en salud no constituye una carga económica para la sociedad, sino que, al contrario, es una verdadera inversión cuyos réditos pueden constatarse tanto en términos de salud como de bienestar, pero también en el desarrollo económico. No sé si conocen que la Comisión de Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2001, presentó un trabajo interesante dirigido por el profesor Jeffrey Sachs, en el que se demostraba cómo la inversión adicional en salud puede, por un lado, salvar hasta 8 millones de vidas en un año y, por otro, tener un retorno económico de más de $360.000 hasta el año 2015. 360 millones de dólares. Yo creo que las cifras, que siempre son frías, ponen de manifiesto que a veces tenemos una sensación no del todo ajustada a la realidad de que el gasto sanitario es una política de desviación de recursos hacia el entorno social y que no contribuye a fomentar y, por tanto, a consolidar el tejido económico que tiene que generar riqueza para que posteriormente pueda mantener ese mismo sistema, una espiral en la que todos estamos comprometidos y en la que les puedo afirmar que continuamente desde los gobiernos estamos intentando cuadrar esa cifra para que al final resulte un presupuesto ajustado en todos los términos, incluidos los económicos. Pero, por otra parte, por darle otro dato, en los últimos años también otros estudios del Observatorio de Sistemas Sanitarios y Políticas, en concreto liderado por el profesor Martin McKee de Londres, han demostrado que existen poderosas interacciones entre los sistemas de salud, entre el estado del bienestar, entre el estado de salud de la población y también el desarrollo económico. Y, de hecho, y esto a pesar de que las políticas sanitarias están ocupando ya un lugar muy importante en el presupuesto de las comunidades autónomas, en concreto alrededor del 33% del total de presupuesto, y, por tanto, también hay que ser capaces de extraer de esa cifra el esfuerzo que realizan todos los ciudadanos, pero de la mano de él también la inversión en empleo y en formación que se realiza de forma directa por parte del sistema sanitario. Por ejemplo, en Andalucía, cerca del 4% de la población ocupada lo hace en el sistema de salud, tanto público como privado, lo que supone una gran trascendencia para estas economías domésticas. Y, además, se libera una renta fundamental en los momentos de crisis económica que hace que los ciudadanos liberen ese dinero al mercado y no lo tengan retenido por si eventualmente ocurre la enfermedad y tuvieran que hacerle frente. Ese efecto de la posibilidad de que ese dinero no esté de forma inmovilizada está ofreciendo unos recursos que hay pocos estudios que ponen de manifiesto qué valor real tienen en el mercado, pero que sin duda a todos intuitivamente nos pueden hacer pensar que hablamos de millones de euros, millones de dólares que en este momento se mueven en el consumo y que de otra manera no estarían disponibles para ser utilizados. Todo ello también sin contar con el empleo directo que se produce en infraestructuras sanitarias, en los que solo para este año, en la comunidad autónoma, consideramos que más de 13.500 puestos de trabajo ligados al sector de la construcción vienen de la mano de la inversión pública en infraestructuras sanitarias que se están acometiendo o que se van a acometer en un futuro inmediato.
sin contar todo el empleo directo en oficinas de farmacia, más de 3.500 oficinas que generan unos 10.000 empleos directos también vinculados a este sector. Creo que ello pone de manifiesto, por tanto, que cuando hablamos de política sanitaria deberíamos de ir desterrando esa idea de que es una política de gasto para ir equilibrándolo en términos económicos y considerándola una política de inversión. Es más, y es la tercera reflexión que quería trasladarle, no solo pienso que el sistema sanitario es sostenible en las próximas décadas, sino que considero que es fundamental para impulsar el nuevo modelo productivo, el modelo de economía sostenible y, en concreto, nuestro modelo de Andalucía sostenible. Y aunque el desarrollo íntegro de este apartado exigiría mucho más tiempo del que podemos tener en este momento de exposición, solo me voy a detener en 3 áreas de oportunidad que considero prioritarias y no expresamente por este orden que les voy a referir. En primer lugar, la innovación tecnológica, con especial interés en las tecnologías de la información. En segundo lugar, la investigación biomédica. Y, en tercer lugar, el sector sociosanitario y los nuevos paradigmas de la salud pública. En relación con el primer elemento, trasladarle el liderazgo que Andalucía ostenta en esta materia, fundamentalmente en historia de salud digital y sus aplicaciones como receta electrónica o Salud Responde. A modo de ejemplo, solo me gustaría comentarles 2 datos. Se han prescrito hasta ahora 150 millones de recetas electrónicas o, durante el año 2009, se han gestionado 17 millones de citas en Salud Responde. Este centro, este call center, también ha sido capaz de adaptarse a situaciones como las recientemente acontecidas, en el caso de la pandemia de gripe, en donde se han podido resolver 72.000 consultas ciudadanas a propósito de demanda sanitaria in situ y sin necesidad de que el paciente se desplazara. El ejemplo de la receta electrónica, yo creo que las empresas aquí presentes del sector saben bien que ha sido paradigmático. Un estudio, de hecho, encargado por la Comisión Europea sobre el impacto de la historia digital de salud, analiza 11 proyectos mundiales y demuestra que nuestra historia de salud digital y la receta electrónica, comúnmente conocida como receta 21, no solo son eficaces, sino que afirma este estudio que ahorra dinero a los andaluces, lo que es una satisfacción dado el momento de crisis económica. También decirles que la semana pasada, sin ir más lejos, Andalucía ha recibido el premio 2009 de la Sociedad Española de Informática de la Salud por la búsqueda de iniciativas novedosas de tecnología que mejoren el retorno sanitario. Entre ellas, destacar el proyecto Living Lab Salud Andalucía, uno de nuestros mejores ejemplos de partenariado, donde 58 entidades públicas y privadas, administraciones, universidades, empresas o profesionales sanitarios están en una comunidad abierta de innovación intentando trasladar los productos para que ellos se conviertan también en bienes de consumo y, por tanto, en posibilidad de poder generar riqueza en el conjunto del empresariado andaluz. O también la aplicación tecnológica que, entre otras razones, nos permitió en el día de ayer mayores probabilidades de éxito en el trasplante de estructuras faciales, que se hizo también gracias a una innovación tecnológica, el BIRPA, que es una simulación virtual propiedad del sistema sanitario, desarrollada por los profesionales y que ha posibilitado tener la capacidad de dimensionar entre dimensiones el aspecto, la posibilidad quirúrgica y, por tanto, las cuestiones o las reglas que los cirujanos tenían que ir conduciendo a lo largo del proceso de la intervención. Todas estas cuestiones nos tienen que ser, yo creo que un punto, un acicate, para que en el futuro nos planteemos nuevos retos, que me gustaría decirles y me gustaría invitarles a participar, como la posibilidad de ordenar, de estructurar 8 millones de registros en donde existen millones de datos epidemiológicos que van a ser fundamentales para la construcción de un nuevo paradigma de la investigación, de la epidemiología e incluso de la planificación sanitaria. O también la construcción de algoritmos inteligentes informatizados de diagnóstico y tratamiento, incluidos los aplicativos domiciliarios, que son los retos que nos marcamos para el futuro próximo y que, como pueden ver, son grandes oportunidades de la empresa tecnológica, porque posteriormente pueden ser aplicados en otros ámbitos y, sobre todo, en otros sistemas de salud. En relación con la investigación biomédica, nuestro sistema sanitario inició una gran apuesta por un modelo de investigación translacional. Hay personas en esta sala
que lograron que ese tipo de debate, ese tipo de discurso tuvieran la capacidad no solamente de poder desarrollar un marco de inversión en el ámbito de las administraciones públicas y también una invitación al marco privado, sino que logró también legitimar en la conciencia ciudadana que la apuesta por la investigación biomédica es una de las apuestas de futuro más importantes que puede hacer un conjunto de la sociedad. Y, de hecho, teníamos y tenemos la voluntad política para diseñar y para aplicar protocolos de prevención, terapias de tratamiento, hasta hoy no descubiertas, en relación con la singularidad genética de cada persona, molecular de cada paciente y también de cada enfermedad. Tanto es así que Andalucía está desarrollando un tejido científico-tecnológico con un sustrato legal que ni siquiera hubiéramos podido soñar hace escasamente una década y que está trayendo a un gran número de investigadores de excelencia con un amplio prestigio internacional. Así podemos decir que en Andalucía, sobre todo en estos momentos de crisis, la investigación en salud se convierte en una oportunidad para salir reforzados, impulsando cambios y propiciando el desarrollo de un modelo de sostenibilidad y de un modelo de producción más competitivo y con mayor capacidad de conquistar el futuro. Y, de hecho, estamos haciendo una apuesta no solo en términos públicos, sino invitando, como decía, al sector privado para que realmente arriesgue ese tipo de inversión y, por tanto, podamos ir de la mano, porque de otra forma realmente es complicado poder alcanzar esas cotas de excelencia. De hecho, estas iniciativas han traducido que en este momento la inversión andaluza en investigación ya suponga aproximadamente un 15% de la que se produce en el total nacional, una cifra que hace 3 años estaba prácticamente a la mitad y que también está bastante por encima de nuestra contribución en materia de ciencia al PIB andaluz, que es la proporción que otras comunidades están destinando en este entorno. Quizá el ejemplo de inversión de este gran apartado son los centros temáticos de investigación, Cabimer, Genio o Medina, los institutos de investigación pegados a los centros hospitalarios, que se conviertan en un todo y que, por tanto, la capacidad clínica en sí misma sea una oportunidad para la investigación, o las fundaciones que dan soporte a esta tarea en los hospitales de Andalucía. Por otra parte, la red de biobancos andaluces o la red de salas GMP son, como digo, iniciativas avanzadas que nos permiten colocarnos a la vanguardia y que, por tanto, genera una red de infraestructura que tenemos que aprovechar y que tenemos que ser capaces de sacar esa ventaja competitiva que nos puede hacer situar los productos en primer lugar, pero además productos de una altísima calidad. Y ante este viaje, yo diría que apasionante hacia el futuro, que siempre nos depara la ciencia, hay que poner el acento en que tenemos que estar bien arropados, no podemos hacerlo solos como sistema sanitario, sino que es fundamental establecer marcos estables de colaboración con las universidades o con el conjunto de empresas que están trabajando en estos sectores y que, por tanto, aunando esfuerzos, tenemos mucha más capacidad de tener algún éxito en alguna de las iniciativas planteadas. Y yo creo que el proyecto que tiene Andalucía de convertirse en un bioclúster de excelencia en materia biosanitaria, de referencia internacional, es una oportunidad que tenemos al alcance de la mano y que, por tanto, todos tendremos que contribuir para hacerla realidad en la mayor brevedad posible. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando y yo insisto y no pararé de hacerlo en que esa colaboración fundamentalmente para los próximos años tiene que venir del entusiasmo que la empresa privada ponga a la investigación. Saben ustedes, y los datos son bien conocidos, que la participación de la empresa privada en la investigación andaluza es muy inferior a la que se produce en otros entornos y que el decalaje que existe justamente en materia de inversión en investigación viene de la mano de que no somos capaces de conquistar, de entusiasmar esa parte de la inversión privada que necesitamos para que realmente seamos capaces de dar un salto de gigante, porque estamos en condiciones objetivas de poder realizarlo. Pero gracias a la aportación que están realizando algunas empresas, y yo quiero desde aquí hacer un reconocimiento a ello, estamos recorriendo un camino lento, pero un camino consistente, se están dando pasos de gigante en que realmente la biomedicina se convierta en ese motor de la economía, y el consejero de la Presidencia aquí presente sabe que
el proyecto de Andalucía Sostenible tiene en ese área de oportunidad una de las principales herramientas que va a permitir hacer esa inversión continuada, pero, como siempre, intentando que sea sinérgica con el resto de entidades sociales. Probablemente tengamos también un nuevo hito, espero que dentro de mucho tiempo, también en la investigación en salud, de la mano de la apuesta por la genética y con el proyecto Genoma Médico, un proyecto sin precedentes para constituir un patrón común del genoma humano y que se desarrolla en un centro de alta tecnología en la isla de la Cartuja, que estamos a muy pocos días, a muy pocas semanas de poder ya instalar definitivamente. Por tanto, medicina regenerativa, genética, nanomedicina son los ámbitos de oportunidad a los que le invito a participar y en los que Andalucía realmente está poniendo toda la carne en el asador. En lo que concierne a las oportunidades sociosanitarias y a la salud pública, compartir que tenemos una absoluta convicción de que la salud consiste en aumentar años a la vida, pero llenos de calidad y de autonomía personal. Se trata de proteger a las personas ante los efectos del cambio climático o ante los cambios emergentes en los riesgos ambientales que son consecuencia de la globalización. Tenemos que generar activos en salud, ponerlos a disposición de los ciudadanos por igual y también fomentar el trasvase de conocimiento con la incorporación de tecnología en criterio de sostenibilidad. Por tanto, estamos ante un enorme reto de futuro que, además, el Gobierno andaluz se ha tomado, créanme, de forma muy seria. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, con esta visión de la salud, no en vano fue consejero de Salud y ministro de Salud y, por tanto, es un experto en esta materia, tiene una visión de la salud en relación a que es un bien colectivo y que, por tanto, tiene que contribuir a la construcción de una sociedad democrática, sana y también generadora de riqueza. Y, de hecho, es una de las 10 primeras actividades que impulsó en este mandato y que impuso la tarea de que se desarrollara de forma específica. Y aunque tradicionalmente la atención a la salud se ha equiparado a gestión de riesgo, al control de enfermedades para prevenir propagación o a la adopción de estilos de vida más saludables, estamos yendo más allá y haciendo planteamientos acorde con estrategia europea, proyectando una forma de entender la salud horizontal en todas las políticas, con una búsqueda activa de ganancia potencial de años de vida a lo largo de las próximas generaciones. Coloquialmente podríamos decir que los elementos de oportunidad de la salud no se encuentran ya únicamente ni sobre todo en el sistema sanitario, se encuentran en el entorno donde habitan los ciudadanos y es ahí donde tenemos que concentrar la energía para ser capaces de identificarlo y sobre todo ser capaces de hacerlo fácil, de hacerlo atractivo para los ciudadanos al objeto de que elijan prioritariamente un estilo de vida sano frente a un estilo de vida que pudiera tener riesgo. Desde luego, en este camino tiene mucho que ver la asistencia personalizada y, por tanto, seguiremos trabajando en ese concepto, haciéndolo llegar en una gran estrategia de alianza social, en donde todos seamos corresponsables de nuestra contribución en salud y, por tanto, las empresas, los ciudadanos, los sindicatos, los agentes sociales y el conjunto de la población tengan realmente tarea y oportunidad para poder poner su granito de arena en la construcción de este nuevo paradigma. Decía Eduardo Galeano, poeta uruguayo, que recomiendo su lectura, es un placer, un deleite poder leerlo. Decía él que la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos más para allá y se me aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá cada vez que me acerco. Y decía él, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, contestaba, sirve para caminar. Y en ese camino hacia la utopía, yo diría hacia la excelencia, hacia el bienestar, es donde nos encontramos ahora mismo involucrados todos los profesionales del sistema sanitario. Y, desde luego, para recorrerlo tenemos que hacer una atención personalizada, individualizada, tenemos que ser capaces también de generar oportunidades en el marco sociosanitario con la posibilidad de que la nueva economía emerja también de ese entorno con creación de empleos nuevos, hasta ahora no descubiertos en el ámbito productivo tradicional y dando la oportunidad de que esa faceta de la vida cotidiana puedan ser también de interés para el conjunto del área económica al objeto de que la pudiera promocionar. Tenemos 2 herramientas, la Ley de Salud Pública, que está en trámite, y, por supuesto, la Ley de Apoyo a la Dependencia, que de forma tan magníficamente bien está desarrollando mi compañera de Gobierno, Micaela Navarro. De esta
estos binomios, de estas ambas consideraciones, tenemos que ser capaces también con las empresas de ver cuál va a ser el entorno en el futuro de atención sociosanitaria, porque se estima que la población de mayores de 65 años en los próximos años crecerá un 70% y también la de 80 años más de un 170%. Esto es una excelente noticia en términos de vida, pero evidentemente no estamos preparados para asumir ese reto con la suficiente dosis de autonomía y, por tanto, tendremos que prepararlo. Para terminar, solamente desarrollar y confesarle que nada de esto sería posible, nada de esto podríamos conquistarlo si no siguiéramos profundizando en un modelo de organización hecha por los profesionales y a medida de los ciudadanos. O, con otras palabras, seguir caminando en la legitimación de un sistema de salud que responda realmente a las necesidades de los ciudadanos, democratizando con la participación innovadora del conjunto de la sociedad en la definición de prioridades y gestionado principalmente por los profesionales. Un nuevo perfil de pacientes con un mayor acceso a la información, por tanto con más capacidad de elegir, más activo, con deseo de implicarse en la toma de decisiones y también superando el concepto de sistema como mera prestación de servicios para transformarnos en una organización garante de derechos. Derechos como los que ya se han conceptualizado, como los que se han garantizado, con un esfuerzo también de innovación a la hora de jurídicamente poder solventarlo, y también como los que nos esperan en un futuro muy próximo, el derecho de las personas en el momento final de la vida o la garantía de tiempo de espera en reproducción asistida a las mujeres de Andalucía. En definitiva, hemos aprendido mucho en estos años de construcción del sistema sanitario y vamos a seguir aprendiendo, abordando los problemas de salud con fórmulas que favorezcan la autonomía de los centros, la corresponsabilidad de los profesionales, con un uso eficiente de los recursos y con la participación del profesional sanitario desde un modelo de autogestión en el entorno de la gestión clínica. Y esto es lo que de forma sintética en la mañana de hoy quería transmitirle. Que desde la ética de lo público, pues que tenemos que bajar los poderes públicos para ser capaces de establecer un diálogo con los ciudadanos, con las empresas, con los agentes sociales, que garanticen esa alianza social, que no deje a nadie exento de su propia responsabilidad, para que podamos realmente decidir entre todos qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir. En nuestro sistema sanitario sabemos lo que es trabajar codo con empresas en temas tan fundamentales como la investigación, la innovación y el desarrollo. Pero lo que ahora planteamos presupone la necesidad de una forma de entender la política que realmente sea capaz de redoblar esa cooperación estratégica y que promueva una política sólida con repercusiones positivas en la salud de las personas, en la transferencia del conocimiento para hacer a la empresa competitiva y también al sistema sanitario más eficaz y más eficiente. En definitiva, decirles que la salud no es solo una cuestión o un asunto de política sanitaria. La salud colectiva es un bien público que añade riqueza y desarrollo y que, por tanto, tenemos que aplicar una gobernanza colectiva para la salud de los ciudadanos. El reto de un sistema sostenible para el mañana traspasa fronteras y tienen a menudo causas y consecuencias compartidas por la sociedad. Y en ese viaje de futuro estamos ustedes y nosotros, porque, como también dice Eduardo Galeano, hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana, pero este punto de encuentro está aconteciendo en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Una brillante intervención, como ya esperábamos. Mara Arteaga, directora de la Radio Televisión Andaluza en Córdoba, será la moderadora del coloquio nuevamente. Hola, buenos días a todos. Yo creo que, en primer lugar, felicitar a la consejera por ese trasplante facial, segundo de España, uno de los primeros en el mundo. Un trasplante que refleja, bueno, pues la altura, por supuesto, de los profesionales andaluces de la medicina, de la salud, y que significa, consejera, el qué, es decir, qué paso se abre, es un hecho aislado. ¿Hacia dónde caminamos en este sentido?
Todo lo contrario, y de hecho, cuando he tenido oportunidad de poder contactar con los profesionales que han trabajado más directamente del acto quirúrgico, me comentaban, las personas que han sido más protagonistas, que hubiera sido imposible realizar una técnica de estas características si no hubiera detrás todo un colectivo que estuviera desarrollando su trabajo en el entorno de un centro de excelencia como es el Hospital Virgen del Rocío. Ni siquiera la capacitación de un grupo reducido de personas tiene la posibilidad de poner en marcha un mecanismo tan complejo de coordinación, de engranaje de un equipo que necesita estar, porque de hecho en el transcurso de este tipo de intervenciones se presentan eventualidades que tienen que ser resueltas por otro grupo de personas que están presentes en el hospital y que por tanto si no estuvieran no serían capaces de salvar la situación con éxito. Por eso no puede ser fruto del azar, sino que realmente ha sido posible realizar esa técnica porque hay detrás todo un complejo hospitalario, el Hospital Virgen del Rocío, que lleva muchos años caminando en la excelencia y que no tiene ni uno ni dos, sino tiene una masa crítica de profesionales que están desarrollando un trabajo del que nos sentimos tremendamente orgullosos. El sistema sanitario andaluz, cualquiera que haya viajado, sabe perfectamente que es puesto como ejemplo en el resto de Europa y también fuera de Europa. Es un ejemplo para muchos. Pero es un sistema sanitario que puede correr peligro si no hay una iniciativa privada. Hacía hincapié precisamente en este aspecto, un poco el llegar a esa iniciativa privada, ese trabajo conjunto. ¿Podría peligrar lo que tenemos en estos momentos si esa iniciativa privada no hay una implicación de la misma? Bueno, yo creo que es un debate siempre de actualidad en el sector público y en el sector de los servicios, hasta dónde están los límites de lo que habitualmente se discute, que es la provisión, normalmente la financiación de estos modelos. Nadie se atreve abiertamente a discutirla, aunque es obvio que hay posiciones distintas en función de la catalogación política de cada uno de esos entornos. Pero sí es verdad que siempre hay un debate permanente, que yo creo que tiene que seguir estando permanente, en relación a cuál tiene que ser la participación de la iniciativa privada en la provisión de los servicios, en la que se parte a veces de algunos supuestos, que no siempre son ciertos, en relación con los niveles de eficiencia que tienen los sistemas privados o que tiene la gestión privada en relación con la gestión pública, y la complementariedad o no que tienen que tener ese tipo de iniciativas en el conjunto de los sistemas nacionales de salud, que se definen por ser de cobertura universal y tener una financiación también pública. Yo creo que nosotros en Andalucía hemos definido muy bien cuál tiene que ser ese camino que hay que recorrer, desde la complicidad de que la planificación sanitaria le corresponde a la Junta de Andalucía y que, por tanto, las iniciativas en términos de contribuir a la provisión de servicios públicos tiene que estar consensuada con la comunidad autónoma, al objeto de que no se produzcan realidades de ser capaces de emerger una demanda en aquellos lugares en donde se plantee que hay una cobertura suficiente que permita hacer frente a los problemas de salud. Creo que ustedes entienden perfectamente que la política de concertación que lleva a cabo la Junta de Andalucía, que es una política importante en términos de complementariedad, tiene un peso del sistema privado, pero que está perfectamente delimitado cuál es ese mecanismo de coordinación que nos tiene que permitir, por ejemplo, que la inversión de una estructura privada se haga en un entorno poblacional y que posteriormente se plantee una concertación con el servicio público. Y esas reglas de juego que se han determinado con el sector empresarial son fundamentales poder cumplirlas, porque la colaboración directa de esa iniciativa viene de la mano de la confianza que tengamos en que realmente la iniciativa privada quiere contribuir y, con su interés legítimo, evidentemente de tener su ganancia empresarial, contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos. No obstante, algunas experiencias, como las que se han desarrollado en Madrid o se han desarrollado en Valencia, sobre la implicación de la iniciativa privada ya en el funcionamiento cotidiano de los centros de titularidad pública, nosotros no la hemos contemplado desde un principio. Creo que hay que tener una cierta perspectiva para analizar cómo han funcionado. De forma muy precipitada se traduce que ha generado términos de eficiencia. Hay que verla en una secuencia temporal, porque lo que puede ser una inversión inmediata se convierte en una hipoteca que hay que seguir pagando durante un tiempo muy importante y, por tanto, hipotecando a esas generaciones futuras. Pero sí
estamos haciendo una invitación a las empresas del sector de la construcción a desarrollar colaboración pública y privada en la generación de inversiones. En este momento tenemos proyectos muy importantes de inversiones, el Hospital de Cádiz, que es un hospital que tiene una envergadura suficiente, importante, el nuevo Hospital de Jaén, el Hospital de Málaga. Tenemos grandes proyectos de inversión de infraestructura en los que estamos profundizando en esa colaboración público-privada, al igual que otras consejerías del Gobierno, para que nos permitan anticipar esa inversión y que además se haga desde el interés también legítimo de las empresas constructoras que pueden participar. Por tanto, estamos abiertos a que esas iniciativas se planteen, pero sí tenemos claro que en este momento la participación tiene que estar consensuada con los agentes y con los sectores y también ratificada por los profesionales en términos de que realmente pueda haber una buena conexión entre todos los que trabajan en un centro sanitario. Se asegura que cuando se tienen los derechos fundamentales garantizados, uno a veces no hace el suficiente aprecio de los mismos, es decir, ni del coste que suponen cuando se tiene garantizada la educación, cuando se tiene garantizada la salud, etcétera, etcétera, atención a la salud. Ese coste no se conoce y, por tanto, no se aprecia. En un momento dado se ha podido plantear desde la Consejería que conociera el ciudadano qué es lo que supone o qué gasto supone cualquiera de las pruebas de los ingresos hospitalarios, de la atención que se presta en un quirófano. ¿Se lo han planteado en algún momento quizá para que haya un mayor aprecio de este servicio? Bueno, yo creo que Mar Arteaga, tan intuitiva como siempre, ¿verdad? Y ella es buena conocedora del sistema sanitario, en efecto. Les puedo anunciar que estamos trabajando para intentar impulsar, espero que durante este año, la posibilidad de llevar a cabo el proyecto de factura sombra en el marco del sistema sanitario público, que nos permita dar a conocer a los ciudadanos el coste aproximado. Nunca puede ser un coste real, porque la imputación y la carga burocrática que tendría la imputación del coste incrementaría el servicio, pero sí de una forma aproximada conocer el coste que tienen sus pasos por los lugares fundamentales que más costes generan de nuestro centro sanitario, como es las estancias hospitalarias. Sí, parece fundamental el que los ciudadanos conozcan que los servicios públicos cuestan dinero, y le cuesta dinero al propio ciudadano que los utiliza. Es decir, que independientemente de que se paguen por la vía de la tributación directa, los ciudadanos a veces tienen la sensación de que los servicios, al ser gratis, no le cuesta a nadie y, por tanto, se pueden usar indiscriminadamente o se pueden utilizar sin esa conciencia de que realmente es un bien preciado que es necesario legitimar. En esa estrategia de seguir legitimando aquello que vamos realizando y que, por tanto, se aprecie lo que en el día a día van produciendo los centros sanitarios, vamos a desarrollar este año ese proyecto de factura sombra para que los ciudadanos conozcan fundamentalmente en el marco hospitalario el coste que ha tenido su estancia en el hospital y, por tanto, sin más pretensión que el mero conocimiento, puedan tener en cuenta para lo que sirven los impuestos que pagan y, por tanto, para que se sientan orgullosos también de la contribución que en términos retributivos están haciendo al desarrollo del sistema de salud. Consejera, sabe que hay críticas, lógicamente, vienen unas del ciudadano, otras vienen, por supuesto, de la oposición, como no podía ser menos. Las de la oposición se centran sobre todo en la promesa de reformas, ampliaciones, etcétera, en hospitales, en centros, en nuevos centros, pero no hay fondos. Y esta solución o esa posibilidad de lo que es solares, etcétera, etcétera, no les satisface. ¿Qué tendría que decir o qué responder a estas críticas de la oposición? Bueno, yo creo que la oposición en materia sanitaria se comporta de la misma manera que en el resto de las políticas, o dicho con otras palabras, no sabemos realmente cuál es la posición, cuál es la propuesta, que en este caso el Partido Popular, como oposición mayoritaria en nuestra comunidad autónoma, tiene sobre las diferentes materias. Pienso que los dirigentes del Partido Popular hacen un esfuerzo constante y son habilidosos en la posición de eludir los debates y de, por tanto, no dar la posibilidad al ciudadano de que realmente pueda elegir, conociendo cómo cada uno se enfrenta ante los problemas que acontecen en la vida cotidiana de las personas que vivimos en Andalucía en relación con el empleo, con la educación, con el medio ambiente o con la política sanitaria. La oposición hace simplemente una crítica de pataleta en relación a que todo funciona mal, a esa imagen catastrofista con la que de forma sostenida intentan reflejar Andalucía, y por otra parte no hacen una crítica de la que se puedan extraer algunos elementos que permitan también, y es una tarea de la oposición, tomar nota de ello para intentar a partir de ahí construir
un modelo más de consenso y una forma, por tanto, de entender la política más democrática y más racional. No obstante, en materia sanitaria, ellos se caracterizan por, coloquialmente, algún miembro del Gobierno lo dice a veces, por los dos huevos duros más. Es decir, uno asiste o acude a las iniciativas de apoyo que hace el Partido Popular a la generación de hospitales de alta resolución, pongamos el caso, en nuestra comunidad autónoma, y les puedo asegurar que todos los municipios de Andalucía tendrían un hospital de alta resolución, porque en todos los municipios de Andalucía promueven iniciativas que hagan que los ciudadanos reclamen, pidan unos servicios y además desde el argumento político que está en corto de mira de confrontar a los entornos, a los municipios, para que el argumento sea, si lo tiene otro municipio, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Una situación que genera una gran crispación y que es tremendamente negativa. Pero yo creo que esa política la practica el que realmente no tiene vocación de gobernar. Yo no he escuchado que el Partido Popular tenga ninguna alternativa al programa de gobierno que plantea la Junta de Andalucía en materia sanitaria, pero es más, les puedo asegurar que no defienden en Andalucía lo que están haciendo en otras comunidades. Y evidentemente cuando uno sabe que están haciendo otro tipo de iniciativas, privatizaciones, etcétera, en otras comunidades y aquí hablan de lo contrario, eso genera desconfianza y por tanto probablemente es una de las grandes dificultades que tiene el Partido Popular para despertar credibilidad entre los ciudadanos y sobre todo con el sistema sanitario, que por cierto en la última encuesta de valoración, justamente en esa política los ciudadanos tenían una gran diferencia entre la confianza en que la gestión fuera llevada a cabo por parte del Partido Socialista o por parte del Partido Popular. Es la política que tenía una mayor diferencia en relación con el apoyo ciudadano. Preguntan los compañeros de prensa, en este caso Lourdes Alonso de Radio Nacional, si la factura sombra, un poco volviendo a ese concepto desarrollado anteriormente, es el primer paso para el canon disuasorio por consulta médica. No. Yo creo que los compañeros de Radio Nacional y toda la prensa sabe perfectamente que hemos sido contundentes desde el Gobierno de Andalucía cuando nos hemos pronunciado en el entorno de que hay, por una parte, para nosotros la fórmula o la solución de la corresponsabilidad en el pago, lo que se ha venido a llamar copago, no es una solución para el problema de insuficiencia financiera crónica que tienen los sistemas sanitarios. Las experiencias de los países que lo tienen ponen de manifiesto, por una parte, que la recaudación que se hace por ese concepto no tiene un efecto real, de impacto real sobre el presupuesto de estos sistemas de salud y, por otra parte, ha puesto de manifiesto que evidentemente genera desigualdades en el entorno en donde la posibilidad de contribuir hace que ciudadanos con menos poder adquisitivo no se inhiban a la hora de acudir a las consultas. Yo hago una apuesta mayor por la información, por la formación de los ciudadanos y también por la dotación de tecnología, y por eso creo que este campo emergente tiene que ser para el futuro una de nuestras grandes objetivos, para que el campo de la tecnología tenga la capacidad de producir y de resolver problemas de salud que tienen la posibilidad de ser atendidos sin necesidad de que presencialmente pueda haber un recurso que el ciudadano tenga que utilizar con un desplazamiento o con cualquier otra molestia que pudiera conllevar. Y decía en mi exposición que hemos tenido una experiencia muy incipiente pero muy importante con la crisis de la gripe A, por cierto, un debate también, ¿verdad?, de gran actualidad en estos días, muy interesante. Hemos aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo en relación con esta pandemia de gripe A, pero hemos desarrollado en Andalucía un instrumento a partir de Salud Responde en el que, y lo ridiculizaron algunos responsables de la oposición cuando lo pusimos en marcha, en la que los ciudadanos, ante la demanda de información y ante la incertidumbre que les genera algún tipo de sintomatología de problemas de salud, ha llamado a este teléfono, ha trasladado cuál era su situación y en 72.000 actos se ha resuelto sin necesidad de tener que indicar un recurso adicional al ciudadano y con una garantía absoluta, porque la historia de salud está por delante, de que esa persona estaba teniendo el recurso más apropiado para poder resolver su problema. ¿Y qué han aprendido con la gripe A? Es decir, hay un debate abierto, indudablemente, una petición de vacunas, un número mayor, una alarma, en este caso de pandemia, en la que está cuestionada la Organización Mundial de la Salud, precisamente por lanzar esa alerta en ese sentido.
¿Qué es lo que han aprendido exactamente? Bueno, muchas cosas, pero quizás las más significativas, que tendremos ocasión de compartirlas, imagino que en el Consejo Interterritorial, pero una de las fundamentales es la necesidad de que los mecanismos, las instituciones europeas tengan un propio circuito de control, un sistema de vigilancia epidemiológica que permita realmente anticipar los acontecimientos que pueden ocurrir en la propagación de una enfermedad y que permitan, desde un criterio de independencia, también valorar y ajustar la movilización de recursos que tiene que tener una situación previsible de salud, pero con el equilibrio necesario de que realmente sea proporcionado a la situación que se va a plantear. O dicho de otra manera, hemos adolecido en el conjunto del sistema mundial de un sistema de vigilancia real, sobre todo en los países más pobres, en donde la información que llega es una información que procede de gobiernos que son poco transparentes, que tienen mecanismos de información muy poco desarrollados. Hemos tenido que construir toda una hipótesis a partir de sistemas muy rudimentarios que han proporcionado información a cuentagotas y además de una manera muy deslavazada, y que han dibujado un escenario que en un primer momento aparecía como un escenario potencialmente peligroso en términos de pandemia, y que en la medida en que se han ido produciendo los datos por parte de los sistemas desarrollados se ha ido viendo cómo esa situación no era proporcional a lo que se imaginaba. Por tanto, apuesto porque la Comisión Europea, porque las instituciones europeas desarrollen mecanismos de vigilancia en la salud que permitan en red establecer realmente una secuencia lógica de cómo se puede propagar y la intensidad de una enfermedad. Comparto la necesidad de una investigación en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Creo que hay que ser capaces de recuperar legitimidad ante los ciudadanos frente a la posible incertidumbre que se haya generado en esta materia y, por tanto, ver si efectivamente la presión de la industria farmacéutica ha jugado un papel determinante en la determinación de algunos criterios. Yo creo que esa situación hay que aclararla y, caso de que haya jugado un papel más importante del que debería, hay que reconocerla. Y, en tercer lugar, y también me parece muy importante, el aprendizaje de la relación con los medios de comunicación en relación a que es complicado poder trasladar online, poder trasladar con el requerimiento informativo que necesitan los medios de comunicación todo lo que acontece en el desarrollo de una enfermedad, sobre todo retransmitir la mortalidad de una enfermedad. Eso genera una gran alarma social y, por tanto, reflexionar conjuntamente de la necesidad de hacer una reflexión colectiva a propósito de la responsabilidad social que tenemos todos a la hora de no generar alarma y a la hora de ser capaces de desarrollar un problema como este en su justa medida, eludiendo y evitando alarmismo. Precisamente sobre esa reflexión que tienen que hacer los medios de comunicación, hablábamos al comienzo del trasplante facial. Ha habido también un problema, incluso se plantea la Consejería el recurrir a los tribunales precisamente porque se reveló en un medio de comunicación bueno, pues la identidad tanto del donante como del receptor. ¿Qué es lo que está pasando, consejera, en este sentido? ¿Qué es lo que se están encontrando? ¿Qué cree que deberíamos de reflexionar los medios de comunicación al respecto? Yo creo que es un debate muy interesante, ¿verdad? El debate sobre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Yo creo que es un debate que no solo acontece en el sector sanitario, sino que tiene y participa de otras muchas esferas de la vida pública, pero que quizá en el sector de salud, por la importancia que tiene y por el dolor que ocasiona el tener determinadas enfermedades o el padecer determinadas dolencias, la importancia ética fundamental que tiene en este entorno y la necesidad de que las autoridades salvaguardemos los derechos que asisten a los pacientes y que, por tanto, tenemos que ser capaces de defenderlos con todas las herramientas y todos los instrumentos que están a nuestro alcance. En el caso del trasplante de estructuras faciales, tengo que decir en primer lugar que habitualmente los medios de comunicación en nuestra comunidad autónoma han tenido siempre un respeto muy escrupuloso a las indicaciones que se han dado de las autoridades sanitarias, y me quiero referir, por ejemplo, al caso de Inmaculada Echevarría. Recordarán ustedes, siempre lo pongo de ejemplo porque creo que el respeto con el que se abordó el debate sobre el derecho de una paciente a poder decidir el momento final de su vida
fue de un respeto escrupuloso a evitar situaciones que contaminaran el debate y que solamente aportaran aquellos datos que realmente permiten al ciudadano hacerse con una opinión, tener un propio criterio y, por tanto, contribuir a que eso enriquezca y desarrolle a la sociedad. En el caso, también, como siempre digo, suelen ser anecdóticos de que se produzcan este tipo de situaciones en Andalucía. Concretamente, la ley es muy tasativa en relación a la donación y trasplante de tejidos y órganos, no solo porque penaliza a quien proporciona la información, que evidentemente tiene que ser penalizado, sino a quien la divulga y, por tanto, los medios de comunicación tienen una responsabilidad añadida, ya no solamente en contrastar los datos, sino sobre todo en no darle difusión a aquellos que permitan el reconocimiento de la identidad del donante o del receptor. En el caso de ayer, la identidad venía de la mano de revelar los datos de profesión, que son absolutamente inconsistentes para hacerse un criterio sobre lo que estaba ocurriendo. Es decir, no aporta nada nuevo a la noticia el que una persona trabaje en una panadería o que trabaje en otro entorno. Pero cuando esos datos de profesión o cualquier otra singularidad son tan exclusivos, de forma inequívoca se identifica a la persona que está siendo objeto de donación o objeto del trasplante. Y en el caso del objeto del trasplante, del receptor, sí es legal dar esos datos si la persona expresa su consentimiento, siempre que haya transcurrido un periodo de tiempo necesario para que no se identifique y no se asocie quién dio el órgano y quién lo recibió posteriormente. Pero son situaciones en las que yo hago un llamamiento a la responsabilidad social y desde ese llamamiento allí anunciamos que la Consejería se reservaba las acciones legales contra aquellos medios de comunicación que revelaran datos identificatorios porque ponen en cuestión algo tan importante en nuestro país como es el sistema de donación-trasplante, que somos los primeros en el mundo y que no se puede abordar de forma anecdótica porque puede disuadir que algunas personas ante ese anonimato prefieran no dar los órganos antes de salir publicados en cualquier medio al uso. Hay muchísimas preguntas que nos ha llegado de los asistentes. Por ejemplo, Isabel Campos de Canal Sur Radio quiere preguntar qué significa que el Hospital Virgen del Rocío se pueda convertir en centro de referencia para trasplantes faciales y si tendrá el Ministerio de Sanidad que aportar más fondos. Creo que los compañeros de los medios de comunicación saben perfectamente que permanentemente, ¿verdad?, estamos diciendo que hay que aportar fondos. Sí, bueno, significa ni más ni menos que el reconocimiento que lo tiene por parte de la comunidad científica y que me alegro enormemente que lo tenga por parte de la autoridad política, de que el centro sanitario tiene una excelencia que permite el abordaje de este tipo de procedimiento y de técnica en un entorno europeo, es decir, en un marco de desarrollo de países y de sistemas de salud que tienen también unas altas cotas de calidad y que, por tanto, cuando se plantee la necesidad de realizar la intervención, se puedan derivar estos pacientes al entorno del Hospital Virgen del Rocío y, como bien conoce la responsable de este medio de comunicación, siempre y cuando, por supuesto, el atender a pacientes y a personas del entorno de referencia implique una compensación en términos del gasto que ocasiona esa situación. Pero en trasplante de estructuras faciales, esa segunda parte, que para otros temas es importante, eso no es lo más fundamental porque realmente son muy pocos casos los que requieren este tipo de intervención. Recordar que solo son para personas que tienen graves deformaciones clínicas y que siempre desde el debate ético que contribuya realmente a mejorar su salud y que, por tanto, serán pocos casos y en este momento es más importante desarrollar la excelencia técnica del Hospital Virgen del Rocío que incluso los gastos que se pudieran ocasionar, pero por si acaso yo digo que claro, que con los gastos también incorporar. Luego están las cuestiones éticas. Por ejemplo, no sé qué le sugiere cuando ve que el Colegio de Médicos, en un momento dado, en una de sus reuniones, señala que la selección de embriones es una técnica al servicio de la violencia. Sí, yo creo que el Colegio de Médicos quizá desde un desconocimiento de lo que implicaba una afirmación de este tipo y de la implicación legal que tiene una afirmación de este tipo, publicó que la Comisión Deontológica, lo digo por si el auditorio no lo conoce, que la Comisión Deontológica dictaminó que no era ético el prestar atención o el contribuir al desarrollo del diagnóstico genético preimplantatorio. Y lo hizo y posteriormente la Junta Directiva del Colegio Profesional no se sintió vinculada
cuando los estatutos vinculan, si lo aprueba la Asamblea, y las personas que son de colegios profesionales en esta sala lo saben perfectamente. Probablemente no se le dio la importancia por esto de que últimamente entendemos también que la democracia consiste en que todos los órganos digan lo que les parezca y que no haya conexión o relación entre ellos, pero así ocurrió y hay un problema legal importante que fue objeto de requerimiento por parte de la Consejería, porque el comité, reflexiones del Comité Deontológico que aprueba la Asamblea son de obligado cumplimiento para las personas que están colegiadas en un entorno profesional, o dicho de otra manera, se convierten en ley en ese colegio de médicos, y ello implicaría que para el ejercicio de la medicina privada en el marco de la reproducción asistida, las personas estarían en una situación de ilegalidad jurídica porque estarían colegiados y, sin embargo, contraviniendo las normas que el colegio profesional mismo se ha autoproclamado a la hora de acometer este tipo de procedimientos. Claro, cuando uno plantea estas reflexiones al entorno profesional que se desarrolla en los colegios de médicos, la respuesta que se nos dio fue, bueno, que ya veremos, que tampoco eso era algo que todo el mundo lo tuviera que compartir. Se le quita importancia a lo que dicen los órganos, con lo cual se genera un problema de interlocución fundamental, porque evidentemente o tienen un papel o no lo tienen, o tienen un pronunciamiento coherente o no lo tienen, y si lo tienen habría que llevarlo. No obstante, nosotros hemos pedido aclaración, vamos a plantearles que tienen que ser bastante exhaustivos en esta materia, porque sus órganos de divulgación así lo han hecho y, sin embargo, todavía no hemos tenido conocimiento de qué ha decidido la Asamblea. Insisto, porque en caso de que la Asamblea decida que va contra el código ético la realización de las técnicas de reproducción asistida, tendríamos que plantearnos qué ocurre con todo el entorno de la medicina privada de reproducción asistida que está ejerciendo con la única garantía de control profesional de la colegiación. Y estas cosas son así, ocurren así, y solamente las comentamos para que se sepa que las decisiones tienen que ser responsables, tienen que ser coherentes, y en caso de que se produzcan, pues evidentemente tomaríamos nuestras medidas. José Luis Torres, el señor Torres, de la Federación Española de Enfermedades Raras, comenta bueno, que Andalucía ha liderado en España el planteamiento de un plan andaluz para enfermedades raras, y quería saber exactamente cuál es su estado de ejecución y su especial dotación presupuestaria, si es que la hubiese. También hay otra pregunta al respecto, precisamente, de las enfermedades raras, si la iniciativa privada tampoco se implica precisamente en esta cuestión. Sí, efectivamente, el colectivo de personas que tienen alguna enfermedad catalogada como enfermedad rara, decirle para el auditorio que no está familiarizado con los términos médicos, que llamamos enfermedades raras a aquellas que tienen una baja prevalencia en el conjunto de la población, que están por debajo de unas cifras que se puedan considerar como de enfermedad común, y que, por otra parte, cuando sumamos todas las personas que pudieran estar incorporadas a alguna de estas enfermedades, que son más de 1000 enfermedades, al final tenemos una población importante en términos sociales, más de 500.000 personas, que, pudiendo tener este tipo de enfermedades, se encuentran con un problema fundamental, que es que la industria farmacéutica, como no es un colectivo numeroso, no encuentra rentabilidad en la investigación sobre este tipo de enfermedades, por tanto, en la traslación al mercado de productos que permitan paliar sus síntomas, con lo cual tienen una sensación real de indefensión en los términos en los que les comento. Y, de hecho, la Ley de Farmacia de Andalucía tiene como uno de sus pilares la apuesta por lo que se vino a llamar sectores estratégicos, entre ellos los que se llaman medicamentos huérfanos, que son estos que les refiero, en los que hay una gran falta de investigación, porque, como traslado, la rentabilidad comercial es realmente baja. De hecho, se está trabajando, yo creo que de una manera quizás no tan acelerada como nos gustaría, en la puesta en marcha de este plan, que permita la investigación en este entorno, que permita la capacitación de los profesionales. Son enfermedades que, por su bajo volumen, no se presentan con frecuencia en la clínica y que, por tanto, para su abordaje se necesita tener centros de referencia que permitan poder abordarlas, pero sin quitar accesibilidad en el primer nivel de atención. Por tanto, lo estamos desarrollando y tenemos la gran esperanza de enfermedades raras en el proyecto Genoma Médico, que he puesto en mi exposición, el primer proyecto de una envergadura de estas características, yo diría que en Europa, más de 20 millones de euros que se van a destinar a este proyecto, y en el que vamos a poder conocer
la primera parte de las enfermedades raras, que es el defecto genético que las está produciendo, y por tanto la posibilidad de desarrollar investigación en materia de investigación genética, de medicamento genético que permita el abordaje y por tanto que no se transmita de enfermedad de generación en generación, y por otra parte paliar los síntomas. Yo soy bastante consciente de la problemática de este colectivo, son un grupo de personas admirables por el esfuerzo que hacen de ser capaces de defender aquellas cuestiones que plantean y sobre todo por los esfuerzos de inserción en la sociedad, porque tienen algunas de ellas grandes discapacidades que le hace que tengan una dificultad añadida, ¿verdad?, a las que ya normalmente tienen los ciudadanos generales. Eduardo Morán, el señor Morán, de la Unión de Laboratorios Andaluces, quiere hacerle una pregunta y quiere hacerla precisamente consejera de viva voz, así que vamos a escucharle. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, señora consejera, buenos días a todos. Agradecemos a Foro Nueva Economía la posibilidad de presentarnos a este acto y a la consejera pues ceder su tiempo amablemente para responder a estas preguntas. Señora consejera, el sector sanitario privado es uno de los pilares básicos de la atención sanitaria en Andalucía. Este sector depende. Vaya, parece que no funciona bien, perdón. Vamos a cambiar el micrófono. Sí. Lo único, quizá a lo mejor acercarlo un poquito. Y yo sí que le voy a rogar brevedad en la pregunta, porque es que tengo como 5 o 6 cuestiones más que Perfecto. ya inmediatamente tenemos que terminar. Nada, pues enseguida. Este sector depende en gran medida de la concertación de las mutualidades de funcionarios con las entidades aseguradoras. Las mutualidades de funcionarios este año y para el periodo 2010-2011 han ofertado un concierto que UNESPA, la Unión de Aseguradoras Españolas y las propias aseguradoras han tachado de inviable económicamente hablando. A pesar de ello, varias aseguradoras han suscrito este concierto y han repercutido esta inviabilidad económica en un detrimento de las retribuciones a los profesionales médicos, a los centros médicos y a los centros de atención sanitaria en toda España. Esto presumiblemente va a provocar a partir de este próximo lunes, el día 1, que es cuando entra en vigor y se aplica este concierto, por un lado, el cierre de numerosos centros de atención sanitaria en Andalucía, por otro lado, un posible detrimento de la calidad de atención sanitaria a los pacientes derivados de estas aseguradoras y del contrato suscrito por Muface. También va a provocar un trasvase importante de los asegurados de estas mutualidades al sistema sanitario público, ya que muchos de ellos van a preferir ser atendidos en él. ¿Cuál es la posición y la opinión de la Administración, de su consejería, en referencia a estos problemas que se van a causar a partir de este próximo mes? Muchas gracias y espero su respuesta. Gracias. Muchas gracias, y la primera valoración es confiar en que el escenario que acaba de dibujar pues no sea exactamente así, no se corresponda con esa realidad. No obstante, efectivamente el sector sanitario privado, al igual que el resto de sectores privados y públicos del conjunto del país, están sufriendo la crisis de la recesión económica y por tanto en este momento hay una congelación real presupuestaria, no solamente de las políticas públicas, sino que creo que en este foro sería gratuito y osado por mi parte decirlo, de lo que es la iniciativa empresarial en todas sus vertientes, y justamente los gobiernos lo que están trabajando es en poder dar estímulos que permitan que ese sector generador de riqueza tenga la capacidad de salir adelante en el momento de crisis con los menores costes posibles en términos de recursos humanos y en términos de patrimonio, y que por otra parte puedan continuar la senda de crecimiento a la que veníamos estando acostumbrados también en los últimos años. Es evidente que el sector sanitario privado no escapa de esa eventualidad que tenemos actualmente en nuestro país y que por tanto participa de las mismas debilidades y de los mismos inconvenientes que el resto del sector. No obstante, yo creo que quizá de forma más frecuente que en otros ámbitos, el sector privado habitualmente, cuando tiene algún problema, sobre todo cuando está en los regímenes de aseguramiento del colectivo de funcionarios, mira al sector público y mira concretamente a los sistemas sanitarios, que somos los que conveníamos los precios
que se pagan con estas aseguradoras como si tuviéramos la varita mágica. Y claro, ha tocado en este momento de crisis que todos reajustemos, que todos nos estrechemos, y también en la parte proporcional lo tendrá que hacer el sector privado, porque no tenemos capacidad de seguir creciendo en los términos que veníamos creciendo en los últimos años y, por tanto, de derivar esos fondos hacia el sector privado, que lo que hemos hecho es congelar lo que había, igual que ha ocurrido con el presupuesto de la propia comunidad autónoma, y, por tanto, trabajar para que cuanto antes esa situación de no crecimiento se salve, se supere, y podamos en el año 2011, 2012 asistir a escenarios de crecimiento, desde luego no tan altos como los que teníamos en los últimos años, pero que nos permitan ir haciendo frente a una situación global de la que no se escapa nadie, ni tampoco el sector sanitario privado. Consejera, tenemos 4 minutos y 3 preguntas. Así que vamos a ello. Josefina Redondo Figuero, del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, quiere saber, desde que apareció la Ley de Farmacia en Andalucía apenas se ha producido desarrollo reglamentario, dice, y señala de la misma, y pregunta si está prevista la aparición de algún reglamento durante el presente año a este respecto. La respuesta es sí. Creo que el Colegio de Farmacéuticos lo sabe, que estamos a punto de publicar ya la orden de la convocatoria del concurso de las oficinas de farmacia, que va a tener la posibilidad de abrir un número importante de oficinas en nuestra comunidad autónoma, a un debate también muy interesante, de los sectores planificados versus el sector liberal, ¿verdad? En otro foro tendremos ocasión de poder discutirlo, porque es un debate que aporta siempre muchas sugerencias, pero vamos a sacar en estos días, la orden de la apertura de las nuevas oficinas de farmacia, y se está trabajando intensamente por parte de la Dirección General para todo el desarrollo normativo, muy complejo siempre en el marco de la farmacia, porque la legislación es profusa, yo diría confusa en muchos entornos, y la ley ha proyectado un marco mucho más seguro, que estamos en este momento trabajando, pero que en breve vaya a tener noticias de la nueva orden, que está a punto de ver la luz. Al respecto de las urgencias, Álvaro García Perla y Carmen de Cáceres preguntan, por un lado, ¿hay saturación en las urgencias? Si la hay, ¿se van a activar algunas palancas precisamente para solventar esta cuestión? Y considerando, señalan también ahora, el nivel asistencial, señala Álvaro García Perla, y más concretamente en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias, quiere preguntar sobre la postura actual de la Consejería respecto a la especialidad en medicina de urgencias y emergencias. Yo creo que la posición de Andalucía ha sido siempre clara y diáfana en relación con esta materia, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, no comparto que las urgencias del ámbito sanitario andaluz estén saturadas. De hecho, hemos tenido una temporada de gripe paradójicamente mejor que en años anteriores, y por tanto ha habido menores picos de afluencia, lo llamamos así técnicamente, llegada de ciudadanos al servicio de urgencia, y en este momento nos encontramos con índices de ocupación, que es el indicador sobre el que nosotros medimos la capacidad de nuestros recursos, con un índice de ocupación bastante aceptable en relación con los inviernos de años anteriores. Sí es verdad que el ámbito de la urgencia y la emergencia está siendo objeto de revisión por parte de la Consejería de Salud. Estamos trabajando con los profesionales en la elaboración del nuevo plan de urgencias para el próximo quinquenio, y que tiene como objetivo fundamental dignificar y mejorar una atención que de forma continuada aparece en los barómetros de opinión como área donde los ciudadanos fundamentalmente nos piden un mejor tiempo de respuesta, es decir, que desde que llegan al servicio sanitario hasta que se les da una propuesta de ingreso, de salida, pase menos tiempo, aunque también es verdad que tenemos que hacer un claro ejemplo pedagógico, porque normalmente los pacientes que esperan son aquellos que tienen patologías demorables, que se llama, frente a los pacientes que entran directamente porque no tienen problemas. Sobre la especialidad, la posición de Andalucía en este marco siempre ha sido que nuestra apuesta es por un área de capacitación en el ámbito de las urgencias. Las razones, yo creo que el colectivo de profesionales la conoce perfectamente. Nos parece que el entorno de la puerta de urgencia tiene que estar perfectamente incardinado con otras especialidades en el marco de la troncalidad, y el ámbito de la especialización tiene que venir de la mano, y así lo hemos apostado en el momento en que el documento de troncalidad vea la luz, que tengo entendido que la va a ver dentro de poco, con lo cual, cuando ya estén definidas las
pasarelas, será el momento adecuado para hacer la especialidad en el marco que se ha definido por parte del Ministerio de Sanidad. Por tanto, en este momento son áreas de capacitación vinculadas a los puestos de trabajo y en el futuro, que estará en el transcurso de la legislatura, se convertirán en especialidad, siempre en el marco de la troncalidad, porque es necesario dar una salida profesional a las personas que trabajan en situación de estrés, en situación de una gran intensidad y que, por tanto, la mejor manera de hacer esas pasarelas es con un trabajo de formación previo que permita que se pueda avanzar en el desarrollo profesional, no necesariamente vinculado a la atención en ese ámbito tan estresante. Hay también una cooperación sanitaria andaluza, de hecho ha vuelto hace muy poquito de El Salvador, si no me equivoco, ¿no? Consejera, que ha estado también con el consejero de la Presidencia. Esa colaboración sanitaria, ¿qué está significando? Es decir, es un importante dinero que se invierte fuera de lo que es los límites andaluces y quizá a lo mejor para terminar, ¿no? Por esa cuestión de solidaridad y por esa referencia que hacía también a Eduardo Galeano en el sentido de futuro, ¿no? ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que estamos aportando desde Andalucía? Aparte de un modelo sanitario que es un referente y esa es una realidad incontestable, ¿qué es lo que estamos aportando también o consiguiendo que se pueda hacer en otros sitios, en otros países? Esa pregunta seguro que el consejero de la Presidencia podría contestarla mucho mejor que yo, porque es el responsable de la cooperación internacional y los proyectos sanitarios se enmarcan, se encardinan dentro del marco común que la Consejería de la Presidencia da para estar presente en los países, fundamentalmente de las áreas prioritarias de actuación que han sido definidas. Es verdad que acabo de llegar hace unos días de Perú y de El Salvador y tengo que decir que me he encontrado un escenario mucho más optimista del que me pensaba encontrar. Evidentemente no he visitado la zona de Haití, que ha transcurrido conforme hemos estado nosotros haciendo ese viaje, situación dramática que requerirá todo nuestro apoyo, pero sí es verdad que se nota un cambio en relación con las personas que ostentan responsabilidades políticas sin querer levantar campanas al vuelo en estos entornos y de hecho la interlocución que ha habido con los ministerios de Sanidad, les tengo que confesar que no tiene color con otros viajes de hace escasamente 5 o 6 años que yo he producido a estos países y en los que me encontraba, bueno, pues una cierta ambigüedad a la hora de afrontar los retos que las sociedades tenían planteados en ese momento. Concretamente en Perú, el proyecto que hemos firmado, el convenio que hemos consensuado, está en la línea de que Andalucía aporte no solamente su experiencia en formación de dirigentes sanitarios, de cuadros de gestión, de personas que dirigen los centros, sino lo que es más importante, que haga la contribución política en términos no partidistas, sino en términos de estado del bienestar, para también ser capaces de ayudar, colaborar con los gobiernos en las reformas sanitarias que están emprendiendo en el marco de sistemas nacionales de salud o sistemas de aseguramiento para la mayoría de los trabajadores que están en ese entorno. Para nosotros es mucho más importante contribuir a ser capaces de dar pistas de cómo se puede construir un sistema sostenible con una inversión razonable que permita garantizar a la mayoría de los ciudadanos un derecho tan importante como la salud y más anecdótico, aunque como digo la Consejería de la Presidencia en ese aspecto tiene la prioridad, sobre el establecimiento de infraestructuras a las que también se contribuye, pero en nuestro caso es sobre todo formación y conocimiento lo que llevamos, que quizás es nuestro principal aval y que es la mejor carta de presentación que podemos tener en estos países. Su sueño a nivel profesional y dentro de la Consejería de Salud, y muy brevemente. Mi sueño seguir disfrutando de esta posibilidad que me ha dado la vida de estar trabajando en la familia sanitaria, que es una familia, bueno, que me encantaría, ¿no?, que tuvieran ustedes la posibilidad de disfrutar del conocimiento, de las habilidades. El sector sanitario lo toca prácticamente todo, tiene la capacidad de abordar la realidad desde diferentes perspectivas y hacerlo además desde una posición generosa y bastante altruista. Yo me siento muy afortunada de no solamente haber elegido una profesión sanitaria, sino de estar en ese entorno y también mi sueño es, como no, y como siempre, seguir contribuyendo a que Andalucía cada vez tenga mayores cotas de crecimiento, cada vez sea más referenciada en otros entornos como lo que somos, como un pueblo capaz, como una sociedad que está construyéndose a sí misma y que tiene unas enormes posibilidades de futuro, que por tanto tiene que contar y tenemos que contribuir a que cuente en todos los entornos empresariales, sindicales, políticos y sociales y que nuestro granito de arena muy pequeño contribuya a que esa imagen de Andalucía se pueda desarrollar en el mundo porque realmente creo que los andaluces se lo merecen.
Gracias, consejera. Ya sabe que nuestros patrocinadores de Fórum Europa, Tribuna de Andalucía, es Santander y Vodafone, estas dos grandes firmas. Hoy don José Luis Ripoll va a cerrar este acto y va a agradecer la presencia de todos. Adelante. Ahora. Buenos días. Me toca el honor de cerrar este acto después de haber tenido el privilegio de haber escuchado a la consejera María Jesús Montero. Magnífica conferencia, con solidez de la intervención, interesante debate, con respuestas rápidas, vivas e entusiastas, diría yo, de nuestra consejera. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecimientos, por supuesto, a la consejera, a los asistentes, que estáis, realmente ha demostrado un enorme interés esta reunión a las 9 de la mañana, a mi colega del Banco de Santander, que junto a Vodafone apoya la realización de estas actividades del Fórum de Nueva Economía, por supuesto al director de este Fórum Europa, José Luis Rodríguez, que con tanto éxito organiza estas reuniones de trabajo. Vodafone y la Fundación Vodafone están muy imbricadas, macladas en el tejido tecnológico y sociosanitario de Andalucía, a través de distintas instituciones, y a título de ejemplo, pues mencionar como pinceladas nada más que somos miembros de la Corporación Tecnológica que preside Joaquín Moya, del Instituto I2BC de Bienestar Ciudadano de Málaga, que colaboramos en cursos de posgrado y de máster en distintas universidades de Andalucía, singularmente Sevilla y Málaga. Y por encima de estos temas, el apoyo a los grupos vulnerables, el apoyo a la discapacidad a través de grupos de innovación y de investigación. Permítaseme acabar con el anuncio, que puede ser de interés para este foro, de la conferencia o el congreso que en Málaga acogerá en marzo el Ambient Assisted Living, una tecnología para innovación y envejecimiento saludable, que tras 2 años de trabajo va a ser una acción coordinada del 7º programa marco de la Comisión Europea y del área ICT for Aging. Los trabajos de la Alliance se han dirigido a buscar soluciones de entorno de vida asistidos basados en las TIC para favorecer el envejecimiento activo de las personas y en sus propios ámbitos. En definitiva, como nos había comentado o instruido la consejera, aumentar su independencia y autonomía personal. Muchas gracias a todos por su asistencia y su atención.